Seguimos hablando de qué es ocupar tu lugar, ocupar mi lugar. Te voy a contar cómo funciona esto en el sistema familiar. El sistema familiar es un conjunto de memorias y es un constante fluir. El objetivo de este fluir es precisamente que el sistema se mantenga, se sostenga, que continúe, que continuamente esté en la vida. Entonces, de esta manera se van transmitiendo de generación en generación esas memorias que hacen que el sistema familiar pueda permanecer. Ahora, hemos visto en constelaciones familiares que hay un orden y uno de esos órdenes que incluye la jerarquía, la pertenencia, el equilibrio entre dar y recibir, el amor, el sí a todo como es, ¿qué nos dice? Que de acuerdo al lugar que ocupan, quienes vinieron antes, están antes y tienen una prioridad. Entonces, lo que vamos a distinguir acá, que una cosa es el rol y otra cosa es la función. El rol lo da la jerarquía. Acá estamos en una línea de bisabuelos, abuelos, padres, y estos son hijos, en el ejemplo que les voy a poner. Ese es el rol que le toca, y cada uno ocupa su lugar, el lugar que le toca en ese rol. Ahora, también hay funciones. Y cuando la persona no ocupa su lugar, toma otras funciones que no son de su lugar, ahí es donde se produce el desorden. Acá vamos a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, bueno, acá está la línea de los bisabuelos, los abuelos, acá pusimos, esto es el matrimonio, papá, mamá, estos son los padres de mamá, los padres de papá, y ellos a la vez tienen sus hijos. Acá tienen un hijo que nació y murió. Se lo representa con una figura porque nació y murió. Murió pequeño. Después hay un hijo no nacido y después nace esta hija, después otro hijo y después otro más pequeño, que en estos momentos es más pequeño. Este primer hijo no es el primer hijo. Y ese es el rol que le toca, ese es el lugar. Cuando no se reconoce ese lugar y se cree que la hermana viva es la mayor, no es la primera y tampoco es la segunda, porque acá tenemos un hijo que no nació, un aborto, una pérdida, no importa si fue voluntario, involuntario, es un hijo no nacido. Entonces, el orden es del lugar que le toca el rol a cada uno, este es el primero, este es el segundo y ella es la tercera. A veces los padres no necesitan contarle a los hijos, con que los padres, la mamá se dé cuenta y diga, tú eres el primero o la primera y siempre serás el primero o la primera. Ese es tu lugar y nadie ocupará tu lugar. Tienes un lugar en este sistema, tienes un lugar en este corazón. eh, Y eso es tuyo y nada lo va a cambiar. Cuando reconoces el lugar y el lugar del segundo también, tú también tienes un lugar. A ti te tocó la muerte y a tus otros hermanos les tocó la vida. Siempre tendrás un lugar. Eres eres el segundo y siempre serás el segundo. Entonces eso libera para que esta hija ocupe el lugar que le toca y poder decirle, querida hija, tú eres la tercera, no eres la primera ni eres la segunda, eres la mayor de tus hermanos nacidos vivos, eres la tercera. Entonces ahí se libera toda esa carga porque es mucha carga para un hermano que está en la vida tener que ocupar el lugar del primero o el lugar del segundo y no ocupar su lugar. Y ahí se reacomoda porque es la tercera y este es el cuarto y este es el quinto. Entonces, ese orden hace que el jovencito, la jovencita, el niño ocupe su lugar. ¿Y qué significa ocupar su lugar? Estar cómodo,
poder hacer sus tareas, poder estudiar, hacer lo que le toca, porque si no, queda con estas memorias de los no reconocidos, de los no incluidos, queriendo llamar la atención, buscando mostrar esto que necesita ser visto. Ese es un caso y es muy frecuente. Ahora, les voy a hablar de la parentalización. ¿Qué sucede? La parentalización se da cuando uno de la familia, algún miembro de la familia muere, desaparece o hay una separación, supongamos papá se separa de mamá, papá se separa de mamá, nunca se separa de los hijos. Y un hijo dice, yo voy a cuidar a mamá. Entonces, ¿qué hace? Cumple la función, esto es inconsciente, cumple una función emocional. Yo voy a llenar ese espacio. Yo, como niño, por amor ciego, voy a cuidar a mamá, la voy a acompañar, voy a cubrir ese lugar que ya no ocupa papá. Y esto puede estar tal vez alimentado inconscientemente cuando la mamá se separa y trae un hijo a que duerma con ella, un hijo, una hija, un pequeño, ¿verdad? Y lo trae a la cama. O la mamá dice, yo estoy sola y manifiesta entonces el inconsciente emocional del hijo dice, no, no estás sola, yo soy tu par. Y un hijo nunca es par, un hijo es hijo. Entonces ahí, ¿qué es lo que toca? En primer lugar, por supuesto, reconocer el lugar de papá, porque el lugar de papá no lo va a ocupar nadie. Si papá se va, si papá muere, si se separan, el lugar de papá o de mamá siempre está. Entonces poder decir, querido hijo, solo eres mi hijo, a ti no te toca ocupar el lugar de tu padre, a ti te toca ser hijo. Ese es un caso, ¿verdad? De parentalización. Ahora, ¿qué sucede? Puede suceder que en las memorias estas de los ancestros, habíamos dicho acá están los padres, los abuelos, los bisabuelos, haya algún miembro de la familia, como en este caso que pusimos un ancestro al lado de la bisabuela. Tal vez es un hermano de la abuela, vamos a poner como ejemplo, un ejemplo real, un hermano de la abuela que perdió su fortuna, perdió sus recursos por alguna estafa o tal vez los perdió por de buena fe. El tema no es lo que ha pasado, sino el trauma que dejó eso y como era algo prohibido, estaba mal visto, tal vez fue excluido, fue criticado y no se habló de eso, quedó callado. Cuando después por la memoria va saliendo, y aunque no haya salido en la constelación, va a salir, tal vez este bisnieto toma eso. ¿Y en qué lo vemos? En los conflictos, en los problemas que aparecen. Es un bisnieto que no aprueba las materias, que fracasa, o es un joven que en los negocios que hace siempre pierde o lo estafan. Está ocupando el lugar de este ancestro que no fue visto. Entonces, en la constelación lo podemos ver y podemos reconocer a este ancestro, darle el lugar, incluirlo, darle lo que necesita para descansar y que este hijo vuelva a ocupar su lugar. Así es como se dan las distintas problemáticas, conflictos en el sistema, y todo esto es porque dejamos de ocupar nuestro lugar. Y cuando ocupamos el lugar que nos toca, los abuelos, por ejemplo, estos son los padres y acá están los abuelos. Los abuelos son abuelos. Cuando un abuelo interfiere y opina, toma decisiones por encima de lo que deciden los padres, no se está colocando en el lugar de abuelo, se está colocando en el lugar de padre de los nietos y no es papá de los nietos, es abuelo, ¿verdad? Y necesita respetar. ¿Por qué? Porque todo esto es un sistema.
Pero esto que está acá, ya es un sistema independiente. Estos hijos ya forman su propio sistema con sus hijos. Y cuando cada uno ocupa su lugar, el abuelo vuelve al lugar que le toca, ¿verdad? También puede pasar a veces, por ejemplo, que la mamá se separan y la mamá se pone como hermana de sus hijos, se pone como niña, desprotegida, de no tomar decisiones o de sentir que le falta fuerza. Entonces acá eso va a producir un desorden en los chicos, en los hermanos, entre ellos. Y respecto a los padres, la pérdida de autoridad, la falta de respeto, cuando mamá, en este caso papá, perdón, es papá, que también puede pasar. Papá vuelve a ocupar su lugar y dice, yo soy su padre, yo soy el adulto, yo decido, ustedes solo son mis hijos. Y una cuestión muy importante, las cuestiones de pareja entre papá y mamá, porque este es un tipo de relación y acá hay otro tipo de relación, que en la parentalización se confunden esas funciones, ¿no? Entonces, los hijos se creen con derecho a criticar, a opinar, a enjuiciar lo que mamá o papá hagan y la vida de pareja de papá y mamá solo les pertenece a ellos. Ya vamos a ir viendo en otros casos qué otros desórdenes se pueden presentar. Quería graficarles con los vincores cómo se visualiza esto, ¿no? Y que nos quede claro para poder trabajarlo. Entonces, en una constelación lo trabajamos, ¿verdad? Se ve, aparece, se incluye, se reconoce lo que se necesita reconocer, incluir, y tomo mi lugar y ocupo mi lugar. Y eso trae un movimiento interno en la persona que va a llevar a que en las acciones ya se manifieste diferente. Hay una liberación de esto que estaba afectando.